que se van a conectar, los amigos y los hermanos. Vamos a ir al libro de Gálatas, estimados hermanos, y vamos a leer solamente el versículo 22, hermanos. Gálatas, capítulo número 5, versículo 22. Les recuerdo, hermanos, que hoy es el día que el Señor nos va a permitir hablar del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la virtud, hermanos, de la fe. Esta será la parte número 15. El fruto del Espíritu Santo, la virtud, la fe. Leamos, hermanos, Gálatas 5:22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y mire la que hoy vamos a tratar, hermanos: fe. Fe. Entonces hoy vamos a estar viendo, hermanos, si Dios nos lo permite, la virtud dentro del fruto del Espíritu llamado la fe. Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor, en esta mañana continuaremos nuestra ruta bíblica a través del fruto del Espíritu, la cual, hermanos, creo yo que ha sido de gran provecho, ¿cierto?, para nuestras almas. Es importante entonces, hermanos, que volvamos a recordar que aquel que ha sido llamado a salvación por nuestro Señor, en él mora el Espíritu de Cristo y se manifiesta a través de ese fruto que es el del Espíritu de una manera correcta. ¿Para qué? Para dar gloria, para dar honra al Señor. Entonces, mire, hermanos, la gran responsabilidad que tenemos como creyentes. ¿Cuál es la gran responsabilidad? Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, mostrar a Cristo a través del fruto de su Espíritu. Les recuerdo, hermanos, que el fruto del Espíritu es el contraste santo de Dios, por supuesto, por medio de su Espíritu, a las obras infructuosas de la carne. Entonces mire que es todo lo contrario a las obras de la carne, las cuales usted y yo tenemos todavía, las cuales luchamos, las cuales todos los días debemos quebrantar con la ayuda del Señor, porque solo no podemos, hermanos. Por eso necesitamos pedirle a Cristo constantemente que Él, a través de su Santo Espíritu, nos ayude. Pero también, hermanos, vimos ya hace 15 semanas que el fruto del Espíritu son las virtudes piadosas. Son las virtudes piadosas que deben caracterizar la vida de un verdadero creyente. Pero no cualquier creyente, sino un verdadero creyente que diariamente está buscando la santificación. Recuerden, hermanos, que según el Ordum Salutis y según la Biblia, estamos en este momento perseverando en la santificación. Todos los días debemos perseverar pidiéndole al Señor que nos permita ser, como lo dice Primera de Pedro 1, 16 y 17, sed santos porque Él es santo. Entonces, hermanos, hemos apreciado y estudiado hasta el día de hoy tan solo 6 virtudes. Permítame recordárselas y espero que usted se las aprenda. ¿Cuál es la primera? Amor. ¿Cuál es la segunda? Gozo. ¿Cuál es la tercera? Paz. La cuarta, benignidad. Y la quinta, bondad. Hoy entonces estaré viendo la virtud de la fe. Entonces voy a presentar 2 puntos en esta mañana. El punto número 1, para que ustedes desde ya lo anoten, es la fe como virtud. Ese es el primer punto. La fe como virtud. Y el punto número 2 es que produce la fe en el creyente. Entonces les recuerdo los puntos una vez más. Primero,
la fe como virtud. Y el punto número 2, ¿qué produce la fe en el creyente? Usted puede formular allí una pregunta. Entonces, hermanos, vamos a mirar el punto número 1, la fe como virtud. Cuando observamos la fe como virtud, lo que queremos dar a entender, amados hermanos, es que esa fe, de acuerdo a la palabra, es traducida como fidelidad. Allí, en el fruto del Espíritu, la palabra fe como virtud debe entenderse como fidelidad. Debe entenderse también como veracidad, que es un sinónimo de fidelidad. También debe entenderse como confiabilidad. Confiabilidad, fidelidad, veracidad, confiabilidad. Hermanos, la fe es una gracia esencial. Y la fe, para que usted nunca se le olvide, la fe es fundamental para la vida de un creyente. La fe es importante para toda iglesia local que se haga llamar iglesia de sana doctrina. La fe es una sincera y entera gracia que viene de Dios y en la cual nosotros como creyentes vivimos. Acuérdese que el profeta y el escritor de Hebreos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Y además de esto, el profeta dice que los creyentes vivimos ya no por vista, sino como por fe. Cuando tenemos fe, hermanos, vamos a depender diariamente de Cristo. Cuando tenemos fe, nuestra única ayuda va a ser el Señor. Aunque venga el desánimo, aunque vengan las luchas tormentosas y los huracanes de esta vida, la fe nos va a ayudar a mantenernos siempre en el Señor. Vuelvo y le repito esto que es importante que usted y yo lo entendamos. Un día, hermanos, si es que ya no ha pasado, van a venir luchas, tormentas, huracanes, y nos van a querer mover. Pero si la fe permea nuestra vida, si la fe puesta en Cristo está, nada, como lo dice Romanos capítulo 8 del 31 al 36, nada nos podrá quitar del amor de Cristo. Nada, hermanos. Nada, absolutamente nada. En esta fe, hermanos, la cual en esta mañana estoy compartiendo, Cristo es el autor. Cristo es el consumador, no solamente de nuestra salvación, sino también de nuestra fe. Y esa salvación tan gloriosa y tan perfecta que produce en la vida de un creyente fe. Fe por medio de su Espíritu Santo. Mire, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos vivifica. El Espíritu Santo es quien nos justifica por medio de la obra de Cristo a través de la fe. El Señor hace o permite mejor que triunfemos en este mundo sobre tres cosas que nos asedian diariamente. ¿Sabía usted que hay tres cosas que diariamente a usted y a mí nos asedian, pero que la fe puesta en el Señor nos librará? La primera, el mundo. Cuando digo el mundo, estoy hablando de la filosofía que hay en este mundo. Por eso colóquelo ahí entre comillas, el mundo, filosofía.
El Señor nos libra cuando tenemos la fe puesta en Él del mundo. Lo segundo, del pecado. Del pecado. Y lo tercero, de la carne. Tres cosas que diariamente a usted y a mí y a todos los creyentes en este mundo nos asedian. ¿Cuál es la primera? El mundo. ¿Cuál es la segunda? El pecado. Y la tercera, la carne. Hermano, te pregunto, y me pregunto también a mí mismo, por supuesto, ¿qué cosas te asedian? ¿Será que la filosofía de este mundo te está llevando a hacer cosas indebidas? ¿Será que el pecado te está llevando a hacer cosas que no agradan a Dios? ¿Será que tu carne se está inclinando más al pecado que a amar a Cristo? La fe verdadera, la fe genuina, la fe de un creyente siempre estará vinculada con Cristo. Siempre, hermanos. ¿Y por qué con Cristo? Porque Él es nuestro único Dios verdadero. Cristo, nuestro único Dios verdadero. Hasta ahí creo que usted me está entendiendo, ¿cierto? Creo que la enseñanza tiene un matiz muy claro. Esta palabra fe, amados hermanos, se usa en el Nuevo Testamento para mostrarnos algo maravilloso que a veces no entendemos. ¿Sabe qué es? El reposo y el descanso en la relación que tenemos con el Dios invisible. Porque cuando tenemos fe, hermanos, y esa fe ha sido puesta en el Señor, hermano, usted tiene descanso. ¿Y cómo nosotros podemos ver ese descanso materializado? Pues hermanos, cuando venimos el día domingo y celebramos el día del Señor, ahí usted puede ver cómo tenemos esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque hermanos, descansamos, ¿cierto? ¿Y de qué descansamos? De las actividades diarias. Usted aquí no puede estar pensando en nada, sino solamente en el Señor. Porque lo demás es añadidura, hermanos. Ya sea que tomemos algo, que no lo hagamos, que almorcemos, que no lo hagamos, independientemente de eso, hermanos, el Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Por eso, hermanos, cuando venimos el día domingo y entendemos con claridad que el domingo es el día del Señor, así es porque reposamos en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Y todos los días, hermanos, debemos reposar en el Señor. Hermano, mire, le voy a dar un consejo. No trate usted de ayudarle al Señor en nada. O sea, no lo haga. Porque usted se va a cansar, se va a agotar y quizás, hermano, se va a aburrir. ¿Para qué le ayuda al Señor? ¿Acaso la palabra dice que le ayudemos a Él? La palabra no dice eso. La palabra dice que descansemos en Él. Porque Él es nuestro reposo. Hermano amado, no trate usted de hacer más cosas que el Señor no le dice que haga, hermano. Cuando el Señor permite las cosas es porque hay un propósito. El problema es que nosotros no podemos verlo así. ¿Sabe por qué? Por lo que le dije, el mundo, el pecado y la carne. Y la carne siempre va a querer hacer lo que no es la voluntad de Dios. Por eso, mi amado hermano, es mi deseo en esta mañana que usted entienda que el llamado del Señor a través de la palabra fe es descansar, confiar, depositar nuestras cargas, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra rabia a Dios. Y el Señor se va a encargar de ayudarnos, hermanos, porque es que Él lo prometió. ¿Se acuerda que por allí en Mateo 11, el Señor hace una declaración maravillosa? Vengan a mí, los que están cansados y cargados. ¿Y cuál es la promesa? Yo os haré descansar. Pregunto, ¿en esta semana usted fue al Señor? Le entregó su carga, le dijo, Señor, yo no puedo más con esto. Señor, yo no tengo el aliento, no tengo el ánimo. Pero mi hermano, si en toda la semana usted vive cargado, es porque usted no le entrega las cargas a Dios. Y en eso debemos ser honestos.
La palabra fe viene del griego pistis. ¿Cómo suena? Pistis. Y esta palabra pistis se usa específicamente en la confianza o también se usa en la dependencia que un creyente tiene en Cristo, pero frente a su salvación. Es decir, yo soy salvado, ¿por qué? Por fe, ¿cierto? Pero ¿por cuál fe? Por la fe que he puesto en el Señor. Por eso debo descansar, hermanos. En Efesios 2:8, acompáñeme allí, si usted es tan amable, Efesios capítulo número 2, versículo 8, la palabra del Señor dice así. Pablo escribe a los Efesios: porque por gracia sois salvos. Ahora, ¿qué más dice el texto? Por medio de la fe. Pero mire lo que aclara Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí Pablo está diciendo a los hermanos en la región de Éfeso que la salvación que ellos tienen y que la que usted y yo tengo es una salvación por fe en Cristo. ¿Sí o no? ¿Usted lo entiende así también? La salvación que tenemos es por fe en Cristo. Por eso, hermanos, más adelante dice que no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que usted tiene y que yo tengo, la hemos recibido por fe, por gracia. Por eso, hermanos, esta virtud debe llevarnos a qué, hermanos? A meditar. Leamos nuevamente Efesios 2:8, hermanos. 2:8. Por favor, quiero que usted esté llena de Biblia en Efesios 2:8, porque aquí tenemos que considerar algunas cosas. Leámoslo muy despacio y hagamos una breve consideración. Dice, porque, esta es la aclaración y la respuesta a los versículos anteriores, porque por gracia, ¿cierto? Sois salvos por medio de la fe. Hasta ahí nomás vamos a mirar. El apóstol Pablo está dando la respuesta, hermanos. Debemos ser salvos o somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por gracia. Recuerde que la palabra gracia, hermanos, aquí habla de un amor no merecido, un amor que usted y yo no merecíamos. Y ese amor, por supuesto, tiene que ver con la salvación. Pregunto, ¿usted hubiese sido salvado por lo que usted hace actualmente? Le aseguro que no. Porque lo que hacemos diariamente, hermanos, es pecar. Tener pensamientos que no agradan a Dios. Hacer la voluntad nuestra. Pero Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Ahora, acá hay un medio. ¿Cuál es el medio? La fe. Y esa fe nos debe conducir a Cristo. Somos salvos por medio de la fe. Pero, pero ¿en quién entonces yo pongo mi confianza para creer que soy salvado? En Cristo. En Cristo. Por eso, hermanos, vuelvo y le repito a ustedes. Usted no puede, hermano, estar haciendo más allá de lo que el Señor a usted no le está diciendo que haga. Lo único que usted y yo debemos hacer es confiar en el Señor. 1, 2, predicar a Cristo. ¿Se acuerda que hace 8 días vimos la forma correcta de predicar? Dijimos que tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar por qué estamos como estamos, tenemos que hablar de Jesús como el camino, tenemos que hablar también de cuál es la forma de venir y de hablar de la gracia barata, la cual no fue barata, por supuesto, una gracia que no fue barata, pero todo esto nos lleva a la fe. Pastor, ¿cómo hago para que mi familia crea? Hermano, predique el evangelio, pero de un buen testimonio, porque si usted no da un buen testimonio, pues hermanos, a no ser que esa persona le sea revelada la escritura correctamente,
donde él o ella va a pensar que no ponemos la mirada en el hombre, pero desafortunadamente, hermanos, el ser humano tiene un grave problema, y es que pone la mirada a veces más en el hombre que en Dios. No estoy mintiendo, hermanos. Entonces la gente dice, pero es que si es un cristianismo, yo no me imagino cómo serán los demás. Pero hermanos, somos salvados por la fe. Hasta ahí usted lo entiende, ¿no? Por Cristo. Ahora, miren lo que sigue diciendo el texto. Y esto no, miren el negativo. Y esto no de vosotros, es decir, no gracias a usted, no por lo que usted ofrenda, no por lo que usted hace, no por cómo usted se viste. No, no por eso. ¿Por qué? Pues porque es un don, y esta palabra don, si usted lo ve allí, es una palabra que traduce regalo. Por eso el regalo más grande que Dios nos ha podido dar a aquellos que le conocemos es su salvación. Y una salvación gratuita. Por eso nosotros declaramos que la salvación que tenemos no se pierde. No se puede perder. ¿Y por qué no se pierde, hermanos? Porque la Biblia dice que Él da una salvación como eterna. ¿Cierto? Eterna, no por instantes. Ahora, si la salvación se perdiera, le hago una pregunta. ¿Cuántas veces tuviera que usted estar en el día pidiendo perdón o arrepintiéndose? Todo el tiempo, hermanos. Porque todo el tiempo tenemos malas actitudes, pensamos mal, tenemos dificultades. Por eso, hermanos, la salvación es un don, es un regalo de Dios. Hermanos, esta virtud de la fe debe llevarnos a meditar en cómo cada uno de nosotros se conduce como creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque decimos que nuestra fe está puesta en ¿quién? En Cristo, ¿sí o no? Eso es lo que decimos. Usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque creo en Cristo. Porque dependo de Cristo. Pero imagine usted diciéndole a la gente, no, yo dependo de Dios. Y usted es de los que pide gota a gota. Y usted es de los que pide prestados a cada momento dinero. Mano, ¿qué testimonio podemos estar dando? Por eso esta virtud todos los días nos debe llevar a meditar cómo nos estamos conduciendo. Cuando un creyente, hermanos, se conduce como el Señor quiere, el Señor le bendice, hermanos. El Señor le ayuda, hermanos. Nuestra postura frente a la fe es esta. He puesto los ojos, he puesto mi mirada en el Señor. Porque Él es el consumador, ¿cierto? Y no solamente el consumador, sino el autor de mi fe, hermanos. Mire, si ponemos la confianza en Cristo, permítame decirle algo que puede sonar para usted gracioso, pero donde quiera que vayamos, nos vamos a comportar como personas fieles, leales, dignas de confianza, no solamente delante de Dios, que nos ve, sino también delante de los hermanos, delante de nuestros familiares, delante de nuestros vecinos y delante de aquellos los cuales el Señor nos permite compartir. Es decir, donde quiera que usted vaya, por fe y por una fe puesta en el Señor, su comportamiento va a ser loable. ¿Sí me explico? O sea, va a ser tan maravilloso que la gente, hermanos, créanme, la gente va a decir, esta persona tiene algo diferente. Esta persona es como rara, es como raro, ¿cierto? Porque no hace lo mismo que yo hago, porque no le gusta la grosería, porque llega temprano, porque no hace lo mismo que nosotros. Es decir, va a haber algo diferente en usted. Pero imagínese usted, hermano, que los impíos lleguen temprano, usted llegue tarde. Pregunto, ¿podemos predicar correctamente el Evangelio? No. Que usted le diga, le pongo la cita para que vayamos a la iglesia, ¿a qué horas? A las 9:30. Y usted llega a las 10:30. La persona va a decir, pues ya, luego ya comenzó tarde, ya comenzó mal. Hermanos,
quiero preguntarle, ¿cuál es su comportamiento delante de aquel que no te conoce? Yo sé que delante de su familia usted se porta bien. Yo sé que delante de su familia usted la pasa bien. De pronto usted será líder en su casa y la gente lo va a ver a usted como... Pero, ¿y delante de los que no son creyentes, cuál es el comportamiento? Pregunto, delante de sus vecinos. ¿Su vecino qué piensa de usted? Allá está la señora, está el señor, está el joven o la señorita que realmente coloca esa música que a mí me trae paz, o al contrario, uy, esa música o esa forma en que habla. Miren, hermanos, la única manera en que el Señor va a permitir que otros vengan a Cristo es cuando yo predico el Evangelio, de la manera que Él quiere que lo prediquemos, pero cuando mi vida realmente es una vida santa y diferente delante de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y esto aplica para todos, hermanos. Esto no aplica solamente para el que ya lleva 80 años en el Evangelio, aplica para el que lleva un día en el Evangelio. Hermano, ¿su casa es un pedacito del cielo o es un lugar escondido en el infierno? Miren, hermanos, ¿cómo podemos observar esta fe? Bueno, hermanos, diariamente. ¿Sí o no? Diariamente. La palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Usted lo va a leer. Estamos leyendo los libros de los profetas menores. Usted lo va a leer. Pero mire, hermanos, si Dios hubiese querido ayer, usted hubiera muerto. Si Él hubiera querido. Se acuesta usted a descansar, ya usted hace todos los planes, pero el Señor simplemente permite que su corazón se detenga. Hoy es un nuevo día para que usted se arrepienta. Pero arrepientas, hermano, ¿sabe por qué pecado que a veces tenemos? El de la incredulidad. No, pastor, yo no tengo ese pecado. A veces lo tenemos. Cuando yo no descanso en Dios, cuando yo no confío en el Señor, cuando yo digo o hago esta pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer de qué? Dirá el Señor, es que yo tengo todo en control, todo. Cuando usted se levanta en la mañana y da al baño, el Señor ya tiene en control eso. Cuando usted duerme, cuando usted va en el Transmilenio, todo, hermanos. La cuestión es que nuestros hábitos sean agradables delante de Dios. Lamentaciones 3:22. Vaya conmigo allí. Libro de Lamentaciones. Ese libro escrito por quién, hermanos? Muy bien, por Jeremías. Libro de Lamentaciones. Vamos a leer el capítulo número 3, versículo 22. Vea lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por supuesto, hermano, usted tiene que leerlo basándose en el contexto, ¿no? En el contexto histórico que allí está viviendo este hombre Jeremías, ¿no? Allí estaba pasando algo con el pueblo de Israel. Pero nosotros, hermano, podemos tomarlo también, hermano, y adecuarlo de una manera sana o contextualizarlo como su segunda audiencia, porque así es. Miren, hermanos, solamente por la misericordia del Señor usted no ha sido y yo consumidos. Mire, por la misericordia de Dios usted tiene familia. Por la misericordia de Dios usted y yo tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos vida. Por la misericordia de Dios podemos ver, podemos comer. ¿Usted se está dando cuenta de todo lo que Dios nos da? Podemos estudiar, podemos pensar. Usted puede hacer sumas, multiplicaciones, divisiones. Pero hay personas que no, hermanos, porque ya perdieron su conciencia. Personas que tienen Alzheimer, que no se acuerdan de nada. Pero si a usted le pregunto cuánto es 2 por 1, seguramente usted me va a responder 2. Vamos a ir ahora, hermanos, al Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses 4.
Primera de Tesalonicenses 4, versículo 24. El apóstol Pablo escribe a esta futura iglesia en ese momento y mira lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4:24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta ahí nomás. Aquí podemos ver, hermanos, lo importante que es la fe en Cristo, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, lo importante que es dejar la vida antigua, la vida vana, la vida vacía, para vivir solo para el Señor, hermanos. Hermanos, vuelvo y le pregunto, ¿en quién está puesta su fe? ¿En quién, hermanos? ¿En el mundo? ¿En el trabajo? ¿En la tarjeta que le entregaron para sacar su dinero cada mes o cada 15 días? ¿En qué, hermanos? Concluimos este primer punto entonces, que nuestra fe, que viene de parte de esta virtud, del fruto del Espíritu, debe estar puesta ¿en quién, hermanos? En el Señor. En el Señor. Vamos a ver el punto número 2, hermanos. Pasemos al punto número 2. Y el punto número 2 es este. ¿Qué produce la fe en el creyente? ¿Qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué produce la fe en el creyente? Aquí debemos decir, hermanos, que esta fe, de la cual estamos en esta mañana enseñando a través de Gálatas 5:22, conocido como el fruto del Espíritu, esta fe es la que nos da la tranquilidad de saber en quién hemos confiado. Mira, hermano, eso es maravilloso. Cuando yo sé que mi confianza está en el Señor, hermano, que se derrumbe todo, que se caiga todo, eso a mí no me importa. ¿Sabe por qué? Porque mi reposo, mi servicio, en quién dependo, de quién dependo, en quién he confiado, cómo debo comportarme, pues hermanos, está en el Señor. Y si el Señor sostiene mi casa, pues hermano, lo tengo todo. Lo tengo todo, hermanos. Si nos preguntaran en quién está tu confianza, usted correspondería, honestamente. ¿Usted qué respondería si le preguntaran en quién está su confianza? Pues la respuesta clara, ¿cuál debe ser? En Cristo, Jesús mío, en Él. En el autor, de acuerdo a Hebreos 12, en el consumador de mi fe. Pero si usted responde, no, mi confianza está puesta en mi mamá que me da la comida, que me compra lo de Temu, en mi abuelito, que no, hermanos, estamos más perdidos que el mismo diablo, hermanos. Entonces, si te preguntan en quién está tu confianza, la respuesta debe ser clara, en Cristo, hermanos. Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿por qué sirves a Cristo? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Hemos hecho dos preguntas. ¿En quién está tu confianza? Pero estas preguntas, hermanos, son para que usted realmente las piense y las conteste. Y si el Señor te quitara todos los bienes que tienes, y si te quitara a tu cónyuge, a tus hijos, ¿diría lo mismo? ¿Mi confianza está en Cristo? ¿Ah? Y si Dios quitara a tus padres de tu camino, ¿qué harías? ¿Dirías lo mismo? ¿Mi confianza está en el Señor? Ahora, hermanos, ¿por qué sirves a Cristo? Es la segunda pregunta. Nuestra respuesta contundente sería, sirvo a Cristo porque me salvó cuando era un vil pecador y nadie daba, un peso por mí. ¿Usted le ha pasado que alguna vez usted pide un favor y no se lo hacen? Y usted dice, pero ¿por qué si yo he hecho otros favores? Si yo a esa persona le he servido y ahora no me sirve. Pareciera que, pues hermanos,
Cuando estábamos en Cristo, nadie daba un peso por ti ni por mí. Nadie. ¿Cómo estás? Estoy enfermo. Bueno, pues que Dios lo ayude. Y si se muere, ya sabe a quién le bajan las cosas. ¿Ah? ¿Y cómo estás? No, mi matrimonio está mal. Bueno, pues que Dios te dé otro o otra. Nadie daba un peso por nosotros. Pero el Señor sí, hermanos. El Señor lo dio todo. Por eso si nos preguntan por qué sirva a Cristo, la pregunta tiene que ser tan especial, porque Él me salvó. Cuando nadie daba por mí un solo peso, cuando era un vil pecador, cuando nadie me apreciaba, cuando mi propia familia me echó a un lado, cuando nadie decía que yo servía para nada, ahí Cristo me tomó, me salvó, me lavó, me limpió, me sanó las heridas y hoy soy su hijo, hoy soy su hija y hago parte de su iglesia. ¿Sí se da cuenta de la diferencia, hermanos? El mundo a ti no te va a colocar nunca una venda para sanarte, te va a pisotear, pero Cristo no. Cristo te va a levantar. Por eso, hermanos, el día que usted piense alejarse del Señor, piénselo y piénselo muchas veces, porque el mundo te va a destruir, porque el mundo te va a dar duro, porque aquellos que te van a decir, tranquila, ven, ven, comparte conmigo que nunca te voy a dejar, son los más rápidos que se van a ir de tu lado. Pero el Señor no, el Señor va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, hermanos, la fe de un creyente, mire lo que produce. Primero, esperanza. La fe de un creyente produce esperanza. Romanos 5:2. Romanos 5:2. Allí el Señor dice en su palabra a través de la boca de Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Subraya siempre la palabra fe, hermano, para que cuando usted se sienta triste, usted pueda ir allí a esos versículos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que la fe produce en un creyente es esperanza. ¿Esperanza de qué? De que un día estaremos con el Señor. Que este mundo, hermano, un día se terminará. Ya no con fuego, ¿sí? Ya no con agua, perdón, pero sí con fuego. Entonces, esperanza. Miren lo segundo, hermanos. ¿Qué produce la fe? Gozo, gozo. Vamos a leer dos versículos, hermanos, para sustentar o para argumentar esto que estoy diciendo. Acompáñenme primero a Hechos de los Apóstoles. Dijo un hermano, Hechos, muy sabiamente, Hechos del Espíritu Santo, Hechos 16:34. Hemos leído ya Romanos 5:2 para sustentar la esperanza. Vamos a leer ahora Hechos 16:34. Hechos 16:34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, ¿y qué pasó? Y se regocijó, ahí traduce gozo, con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es lo que produce, hermano, la fe, gozo, pero gozo ¿de qué? De creer en el Señor. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 8. ¿Sí están todos en las Biblias, hermanos? Es importante que usted evidencie, hermano, que lo que yo le estoy predicando, usted lo puede ver allí en la Biblia, hermano. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, ¿cómo? Con gozo inefable y glorioso. Entonces, hasta ahí vemos dos cosas que produce la fe. ¿Cuál es la primera? Esperanza. ¿Cuál es la segunda? Gozo. Y vamos a mirar la tercera, hermanos. Paz.
paz. Si a usted le preguntan, ¿necesita paz? ¿Usted qué responde? Sí, pero resulta que usted no la necesita, usted ya la tiene. Simplemente descansar en Cristo, que es la paz. Vaya conmigo a Romanos 15:13. Romanos 15:13. Vea lo que dice allí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y la pregunta, si quisiéramos hacer el texto, es ¿para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Romanos 15:13. 15:13. Vamos a mirar lo cuarto que produce la fe. Confianza, hermanos. Confianza. La fe en el Señor produce tranquilidad, pero también produce confianza, hermanos. Isaías, capítulo número 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Miren lo que dice. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿De quién está hablando allí? De Cristo, hermanos. ¿Sí lo notó? Está hablando del Señor. Confianza. Isaías 28, 16. Vamos a mirar, hermanos, ¿qué más produce confianza? Y es valor en la predicación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en ocasiones abrumados o asustados por predicar el Evangelio? Creo que todos, hermanos. Va a predicar el Evangelio, uy, pero es que me da como, ¿cierto? Bueno, la fe hace que tengamos valor en la predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque el que nos está respaldando, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Muy bien. Aquí, hermanos, voy a leer el versículo, hermanos. Es el versículo 13, pero miren que no coloqué, hermanos, el capítulo y el versículo. Creo que está en el libro de los Hechos también, en Romanos. Pero si usted me puede ayudar a buscarlo, dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces mire que la fe produce en nosotros valor en la predicación. ¿Usted quisiera predicar de la mejor manera? Creo que su respuesta es sí, predique. Pero no predique en su carne, sino pedirle al Señor Jesucristo que le ayude. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó el Evangelio, hermanos? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Antier? Muy bien. Vamos a mirar el último punto, hermanos, de lo que produce la fe. ¿Qué produce la fe? Una prueba de la regeneración. Mira, hermanos, cuando alguien es nacido de nuevo, hay una prueba, hermanos. Hay una prueba. Y es poner la fe en el Señor. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan 5:1. ¿Qué produce la fe? Una prueba de la regeneración. Miren lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es una prueba, hermanos, de que el que nos llama a salvación, ¿quién es? Cristo. Y el que nos regenera, ¿quién es? Su Santo Espíritu. Hermanos, la fe en Cristo produce esto que hemos dicho con anterioridad y por supuesto más cosas. Cuando tenemos fe en el Señor, hermanos, ¿sabe qué?
vamos nosotros siempre a velar porque nuestro testimonio sea agradable, siempre, hermanos. Por ejemplo, usted hizo una mala mirada, de una vez usted recapacita y va y pide perdón. Usted de pronto no llega y no saluda por algo que a usted le pasó, usted va y pide perdón, perdóname, no saludé, buenos días, buenas tardes. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, no nos lleva a ser morales, no, a eso no. Nos lleva a ser totalmente bíblicos, escriturales. Hermanos, quiero compartir con usted 3 conclusiones para finalizar. Miren la primera, hermanos. La fe en Cristo nos lleva a entender que su Espíritu mora en nosotros. Muy sencillo. La fe en Cristo nos lleva a entender que su Santo Espíritu mora en nosotros. Si usted, por ejemplo, quiere anotar este versículo que le voy a dar, Juan capítulo número 3, todo el capítulo, pero especialmente ubíquese a partir del versículo 3, donde habla de este hombre que aparentemente sabía la ley, Nicodemo. La fe en Cristo nos lleva a entender que su Santo Espíritu mora en nosotros, hermanos. Miren lo segundo. Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Usted lo ha entendido así? Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación y produce fe en nosotros por su Espíritu. Produce fe en nosotros por su Espíritu. Y lo último, hermanos, es esto. Le repito, Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación y produce fe en nosotros por su Santo Espíritu. Y lo último, hermanos, fe es la tranquilidad. Fe es la tranquilidad. Sería bueno que notara esta frase, hermana. Fe es la tranquilidad de saber en quién hemos confiado. Entonces, una frase para que la coloquemos, para que la coloquemos, hermana de audiovisuales. Fe es la tranquilidad de saber en quién hemos creído. ¿Cierto? Ahora, ¿en quién hemos creído? En Cristo. Él es nuestro reposo. A Él amamos, a Él servimos, de Él dependemos y a Él le atribuimos todo lo que tenemos. ¿Sí, hermanos? Todo lo que usted tiene es del Señor. Claro, acá en este mundo, pues a usted le van a exigir papelería. Está bien, pero todo es de Dios, hermanos. Todo es del Señor. Muy bien, póngase sobre sus pies, estimados hermanos. Incline por favor su rostro con mucho respeto y agradezcamos al Señor. Vamos a esperar que todos estén de pie, hermanos. Oremos, hermanos. Señor amado, estamos agradecidos, Padre, porque hoy nos has permitido tener oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. Ayúdanos a que no nos conformemos ni a este mundo, ni a nuestra carne, ni al pecado, sino que nos conformemos a Cristo. Señor, ayúdanos, porque si tú no nos ayudas, Señor, no sabemos qué decir o qué hacer. Te pido, Señor, que ayudes a mi hermano y a mi hermana y que tu bendita gracia nos asista. Perdónanos por hacer lo malo y guíanos siempre a esa hermosa verdad que eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por ustedes, hermanos que están aquí.
y también por aquellos que